Vamos a viajar a Rosario. Recién hablábamos con Rodrigo Castro de la situación en Santa Fe. 677 casos confirmados por el Ministerio de Salud en las últimas 24 horas. Se convirtió en el tercer distrito con más casos y sigue en aumento la curva, lamentablemente, en Santa Fe. Decíamos, viajamos a Rosario y ya nos contactamos con Santiago Fraga, compañero, periodista del Multimedios Conclusión. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Gabriel Prósperi te saluda. Buen día. Hola Gabriel, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿cómo está Rosario en estos momentos desde el punto de vista de lo numérico, la cantidad de contagios y desde el punto de vista sanitario, con la capacidad de respuesta hospitalaria? Bueno, actualmente la situación en Rosario es bastante delicada. Quizás alguno recuerde, no sé, hará 2 meses que en los medios nacionales se decía, bueno, ¿cuál es la receta de Rosario? Que no había ningún caso, habíamos pasado muchos días sin tener nuevos casos de coronavirus, pero ahora la situación es completamente distinta. Un poco mencionaban recién algunas cifras. Ayer fue una jornada récord tanto en lo que es la provincia como en lo que es la ciudad de Rosario. 677 en la provincia, 374 nuevos casos en Rosario. Y ya se empieza a poner complicada la cosa, más que nada teniendo en cuenta que hay circulación comunitaria y que dentro de todo todavía se mantiene la apertura en lo que es la cuestión, por ejemplo, de bares, de gimnasios. La gente se sigue movilizando y ya también entra en juego otras cuestiones como el tema de las camas críticas. Ya en el sector público hay un 80% de camas ocupadas, en el sector privado otro 50-60%, que si bien de toda esta cifra solo un 7,5% es por coronavirus, se empieza a tener preocupación en lo que es el panorama a corto plazo. Ahora, ¿cuál es el techo de contagios que se espera en Rosario para imponer restricciones? Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, cuando pisaron los 200 casos, pasaron en la provincia de Buenos Aires lo que se denomina de fase 4 a una fase 3, es decir, restringieron, por ejemplo, salidas recreativas y justamente el ingreso a bares y restaurantes que estaba permitido en Mar del Plata. ¿Cuándo pensás, cuándo creés, con 300 y pico de casos, que Rosario va a adoptar una medida similar, por ejemplo? Y siendo honestos, en realidad uno creía que esta decisión se iba a tomar lo que fue la semana pasada, cuando el gobernador Omar Perotti no es que se volvió a una fase 3, pero es como que sigue siendo una fase 4 con más restricciones. La semana pasada lo que se decidió fue que la totalidad de los comercios, instituciones deportivas, etcétera, tengan como horario máximo las 19:30. A las 19:30 cierra absolutamente todo en la ciudad. También la circulación se reduce a excepciones o a urgencias, y solo permanecen abiertas, por ejemplo, las farmacias y bares en formato de delivery hasta las 22 horas. Esto, de todas maneras, generó críticas por algunos sectores trabajadores de la ciudad, por lo que incluso hubo marchas y todo, principalmente de rubros como los bares, las canchas de fútbol, los gimnasios, que bueno, hace meses vienen atravesando una situación delicada. Otras ciudades, si bien Rosario, por los números que nos está dando Santiago Fraga, periodista de el Multimedios Conclusión, si bien Rosario lleva el 50% de la cantidad de contagios, al menos en el día de ayer, otras ciudades también santafesinas están atravesando panoramas difíciles. Por ejemplo, en Rafaela, este fin de semana, iba a volver la actividad del turismo carretera y el intendente de la ciudad dijo, no, acá no puede venir nadie y semejante caudal de gente, mucho menos, ¿no? Exactamente, que ahí incluso hubo una particularidad, que fue que la ACTC primero lo anunció y días más tarde el intendente confirmó que no se podía recibir a la gente. También ahí los vecinos incluso presionaron para que esto no suceda. Y la verdad que sí, la situación es bastante preocupante. Rosario por ahí está un poco más despegado de todo lo que es la provincia. Por ejemplo, ayer
La segunda localidad con mayor cantidad de casos fue justamente Santa Fe Capital, con 40, o sea, estamos hablando de 330 casos de diferencia. Pero sí, sigue siendo preocupante, sobre todo también por ahí en localidades más chicas, donde de un solo caso se reproduce rápidamente, que eso fue lo primero que empezó a suceder. Y bueno, después hay circulación en la provincia, sobre todo lo que es el sur y un poco el centro de Santa Fe. Hay mucha gente que viene a Rosario por distintos motivos, laborales, familiares. Entonces, también es un poco más difícil de controlar. Y recién, el 22 de julio, ahí el gobernador Perotti, cuando decretó que se suspendían las reuniones afectivas, que Rosario, Santa Fe, si no me equivoco, fue una de las primeras provincias en instalar esto de las reuniones afectivas. Ya en ese momento el gobernador anunció que para ingresar a la provincia de Santa Fe se necesita sí o sí tener un hisopado negativo, pero esto no aplica al movimiento entre provincias, entre localidades de la misma provincia. Así que ahí también se encuentra otra de las preocupaciones. Es decir, que desde Rosario, esto, que es un polo permanente de emanación y radiación de gente, puede distribuirse muy tranquilamente y rápidamente el virus hacia el interior de la provincia. Tal cual, y incluso de lo que es acá la ciudad de Rosario particularmente, otra de las particularidades que se dieron, sobre todo desde el inicio de la pandemia, bueno, además del humo y ese tipo de sí, cuestiones relacionadas a la quema en el delta del Paraná, sí, es que prácticamente durante toda la pandemia hubo paro de transporte. Entonces, si bien eso influye un poco en que la movilidad de gente sea menor, se siguen viendo algunos lugares comunes, como por ejemplo parques y ese tipo de cuestiones, con una gran afluencia de gente, o mismo los días que se permite lo que son ejercicios o salidas recreativas, también se ve mucha presencia de gente en las calles, y también, digamos, lo que serían las fuerzas de control que no dan abasto ya hace tiempo. Santiago Fraga, periodista, compañero, muy querido particularmente, siempre predispuesto a estar en contacto con nosotros. Un abrazo muy grande y a cuidarse, por favor, porque el virus está ante nosotros, ya nos está mostrando su cara y justamente es su peor cara. Un abrazo muy grande. Por supuesto, creo que ese es el principal mensaje, cuidarse y cuidarnos entre todos. Abrazo grande, Gabriel, y bueno, te esperamos por Rosario en otro contexto, en otras circunstancias. Pronto estaremos por allí, vamos a tener fe en eso. Un abrazo grande y muchas gracias.